No, ¿cómo fue? Ahí, Ahí ya está. estamos grabando. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí les damos a todos la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con todos ustedes aquí en esta tarde, con la compañía, la grata compañía de la doctora Carmen Morenilla Talens, una colega y amiga entrañable que nos va a deleitar en este rato con su exposición. Todos conocemos a Carmen, pero bueno, las circunstancias ameritan una presentación formal, que quedará grabada en este video. Carmen Morenilla Talens es catedrática en Filología Griega de la Universidad de Valencia. Desde sus inicios se ha ocupado, lógicamente, del teatro clásico y de supervivencia, tradición y recepción clásicas. Es directora del GRATUB, un grupo de investigación y representación o acción teatral de la Universidad de Valencia, y miembro del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidad de Coimbra. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación en el marco del Ministerio de Investigación, ha sido decana, directora, secretaria del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia, ha publicado infinitos trabajos, ¿no? Artículos, capítulos del libro, libros, ha participado en numerosísimos encuentros nacionales e internacionales, y ha combinado la actividad académica y la gestión en la universidad con el compromiso social en diversos ámbitos, el sindicalista, el político y especialmente el que tiene que ver con política cultural. Junto con su compañero y esposo, el querido y recordado José Vicente Bañuls Oller, ha dedicado muchos esfuerzos a la formación de jóvenes investigadores. Algunos de sus discípulos hoy son profesores universitarios en diversas universidades españolas y extranjeras. Te damos la bienvenida, Carmen querida, a esta tarde, en este espacio, en el área de estudios neolatinos y tradición clásica, que coordinamos la doctora Liliana Pégolo, que se acaba de sumar, y yo misma desde hace ya 1 año y medio, 2 años, que hemos inaugurado felizmente y gratamente este espacio. Y bueno, vamos a darte entonces la palabra para escuchar tu conferencia de hoy, que se titula Algunos son eternos, The Expanse y el Cavalluccio di Troia de Delio de Martino. Tenés la palabra, Carmen, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Estoy realmente agradecida porque me hayáis invitado a participar con esta conferencia, y de esta manera puedo estar de nuevo en contacto con buenos amigos y amigas y poder, ahora hablar un poco y después podemos intercambiar impresiones. Me meto ya en ello. Bueno, algunos autores y obras, a pesar del tiempo transcurrido, siguen siendo referente en las obras nuevas, no siempre en el mismo sentido. Con frecuencia se trata solo de alusiones banales. En otros casos la influencia es profunda, no siempre perceptible en un primer vistazo. Con mucha frecuencia el referente no es la obra clásica, sino una recreación posterior, incluso un resumen de los que suelen aparecer en libros como Los 100 mejores argumentos de la literatura universal. Bueno, desgraciadamente algunos jóvenes dramaturgos recién salidos de la Escuela de Arte Dramático, en lugar de leerse las tragedias de Sófocles, se leen los argumentos que aparecen en este tipo de libros. De manera que imaginémonos el resultado final. Homero es uno de esos autores constantemente citado, el que mayor presencia e influencia en las épocas posteriores ha tenido y tiene. Desde el siglo VI antes de nuestra era, desde el momento de la formalización de los poemas en una versión más o menos similar a la que ahora tenemos, Homero ha sido siempre un referente no solo literario, sino también moral. Bien sabemos de la importancia de las enseñanzas éticas que para los griegos de la época clásica y posterior tuvo la obra de Homero. No hablaremos aquí de la presencia de Homero en el mundo clásico y en la tradición clásica inmediatamente posterior,
que se debe a la presencia del autor en el currículum escolar desde la misma época clásica. Aquí queremos hablar de su presencia en obras en formato muy distinto a los poemas homéricos, por una parte, y en una novela muy reciente, por otra. Aunque ha disminuido la presencia de las obras clásicas grecorromanas en el currículum escolar y, en consecuencia, en el conocimiento de un público amplio, sigue sirviendo de referencia en obras variadas, o bien con alusiones a sus obras se quiere expresar algo. En parte esto está motivado por la presencia de Homero en las colecciones de literatura universal que se hicieron populares, al menos en España, a comienzos del siglo XX. No sé en los restantes países, pero en España a comienzos del siglo XX se empezaron a publicar con una finalidad claramente didáctica colecciones de obras como por ejemplo las 100 mejores obras de la literatura universal. Y se suscribieron a ella muchos ateneos literarios, muchos casinos de pueblos, gracias a lo cual pudieron leerlas hombres, que no podían, no tenían medios para poderlas comprar por su cuenta. Bueno, este tipo de colecciones de literatura popularizó las obras de Homero. También las películas que se hicieron para la gran pantalla, que recreaban la Ilíada o la Odisea, y también las asignaturas de literatura universal que aún hoy en día se imparten en las escuelas primarias y secundarias. Sirva de ejemplo de este tipo de usos de la figura de Homero para plasmar algo de manera rápida, la referencia a la Ilíada en un episodio de una serie que fue muy popular hace unos años en España, muy popular y muy chabacana, Aída. Por favor, Enzo, pon la primera imagen. Esta serie, Aída, es calificada como comedia de situación española, que se emitió desde enero del 2005 a junio del 2014, considerada actualmente una serie de culto. En su momento, la más larga de la televisión española, que de tanto en tanto se repone. En este mismo momento, una cadena de televisión la está volviendo a pasar. Hay en ella dos personajes que no encajan en el barrio y que son los que están en la imagen. Chema, el tendero del barrio, representado por Pepe Villuela, un altruista de izquierdas, y su hijo Fidel, representado por Eduardo Casanova, que es un bicho raro por su aire de intelectual desde muy pequeño, su inteligencia, sus conocimientos sobre cualquier materia académica, sus aficiones, que claro, son leer, bailar y pintar, y como se descubrirá más adelante, por ser homosexual. En un episodio, el padre recuerda las infidelidades de su mujer, entre ellas la de un día de Reyes, en el que la mujer se lía con uno de los Reyes Magos, mientras esperan que llegue el niño, Fidel. Chema llama por teléfono al hijo y le dice que baje a la tienda. Fidel le dice algo y el padre le responde: ya acabarás de leer la Ilíada en otro momento. Con esta frase se está caracterizando a Fidel, que es muy pequeño aún, dado que le van a visitar los Reyes Magos. A pesar de su juventud, el niño no está leyendo cómics, sino la Ilíada. Y con eso está dicho todo. Será de mayor un repelente intelectual. Un género que en la actualidad tiene gran predicamento es el audiovisual de ciencia ficción. Son muchas las producciones desde hace ya décadas que cuentan con un público fiel. Un buen estudioso de la tradición clásica en la ciencia ficción y de la comedia latina, Luis Unceta Gómez, decía en un reciente artículo: desde sus orígenes, la ciencia ficción se ha servido de referencias al mito griego y a la cultura clásica en general, supeditadas en parte al intento de fortalecer las credenciales literarias de un género con escaso reconocimiento. Pero al mismo tiempo, ha sido precisamente esa limitada consideración la que ha librado al género de la presión canónica de los grandes modelos, proporcionándole una enorme libertad y la posibilidad de transformar activamente los significados de los clásicos. Esto es algo que debe ponerse en relación con el perfil del público mayoritario de gran parte de estas recreaciones, juvenil y masculino.
y no demasiado exigente con las cualidades literarias de unas obras concebidas para su consumo inmediato. Esto lo decía Unceta con respecto a la ciencia ficción en novela, pero lo mismo cabe decir con respecto al audiovisual. La mayoría son simples películas de vaqueros o de ladrones con trajes espaciales y ambientación postapocalíptica. De tanto en tanto, cuando hay tras ellas un relato bien articulado, se crean mundos y personajes nuevos con una trama compleja en la que es posible ver trazas de la Odisea o de la Ilíada, según el caso, en tanto que referentes universales de las grandes aventuras épicas. También a la hora de nombrar y caracterizar a los personajes o lugares, se recurre con frecuencia a referentes claramente reconocibles por el público, por su pertenencia a la literatura culta en general. Una serie de televisión que fue muy famosa, 300, 200, combina en realidad los dos poemas. Se estrenó en marzo de 2014, desarrollada por Jason Rothenberg. Se basa vagamente en novelas de Cass Morgan. La 7ª temporada finalizó en septiembre de 2020. Por favor, la siguiente imagen. Aquí tenemos a los protagonistas de esta serie y, por favor, la siguiente. Bueno, 97 años después de que un devastador apocalipsis nuclear aniquilara supuestamente toda la vida de la Tierra, miles de personas viven en una estación espacial que orbita la Tierra y que es la que está en la imagen. 3 generaciones han nacido en el espacio, llevando a la estación más allá de su capacidad de carga. 100 delincuentes juveniles son enviados a la Tierra en un último intento de determinar si es habitable. Se trata, por lo tanto, de un regreso, un nostos. No son los mismos que se fueron los que regresan, pero son los humanos en tanto que especie. Como Odiseo, estos viajeros en su regreso se encuentran con otros grupos humanos cuya sociedad se ha desarrollado de modo diverso y que no siempre son pacíficos. En los distintos encuentros y con frecuencia enfrentamientos, perecen algunos y en otros casos van asimilando costumbres de esos pueblos. Incluso algunos se quedan a vivir con ellos. De ese modo se van combinando vagas referencias a la Ilíada y a la Odisea. Podríamos considerar que es casual que en realidad se trata de referencias a cualquier tipo de hazaña considerada épica que enfrente a los terrícolas con otros seres humanos. Pero hay un elemento que aparece en los primeros episodios que nos permite ver una referencia clara. Uno de los jóvenes tiene como libro de cabecera la Ilíada y cuando fallece, en la ceremonia de homenaje, se deposita este libro entre sus pertenencias más preciadas en presencia de todos sus compañeros. Es muy frecuente encontrar en las películas o series futuristas ese tipo de alusiones simples, banales, un nombre tomado prestado a una obra literaria de referencia. Lo mismo sucede en la serie que hemos nombrado en el título de la conferencia, La Expansión, que se reprodujo durante los años 2015-2022, en la que nos queremos detener porque hay una escena algo más importante desde esta perspectiva. Por favor, la siguiente figura. La Expansión es una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción que se estrenó en diciembre del 2015. Aquí tenemos el cartel con los personajes más importantes y gozó de 6 temporadas. Está basada en la serie de novelas de Daniel Abraham y Thyme Frank, escritas bajo el seudónimo de James Corey. Situada en un futuro donde la humanidad ha colonizado el sistema solar, está protagonizada por la presidenta de las Naciones Unidas, Christine Abbas-Arala. Por favor, la siguiente imagen. Ahí la tenemos, a Christine Abbas-Arala. El detective de policía Miller, el oficial Jim Holden y la tripulación de Jim a bordo de la nave Rocinante, nombrada así por la afición de Jim, del capitán, a la lectura de El Quijote. Los protagonistas han de desentrañar una conspiración que amenaza la paz en el sistema solar y la supervivencia de la humanidad. También trata la compleja relación entre la Tierra, Marte y la Alianza de Planetas Exteriores, una organización no reconocida como órgano de gobierno que lucha por los intereses de los cinturonianos, habitantes del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter.
una organización que es a menudo acusada de tácticas ilegales y terrorismo, no siempre sin motivo. La nave espacial de los protagonistas, que no es en absoluto la más moderna ni la mejor equipada, es, como hemos dicho, Rocinante, con lo que tenemos una referencia a un libro universal. Y realmente a veces su dueño tiene algo de Quijote, porque mira más por lo que considera que debe hacerse, aunque se corran riesgos enormes, que por lo que le interesa. Otra referencia clara es Ceres, un planetoide importante en la evolución del argumento. En él se produce el alimento para la Confederación, acorde con el nombre que ha recibido. Se habla también en la serie de Dédalo, Palas, Eros, Ganímedes, junto con otros nombres que remiten a otras culturas. En general se trata de alusiones banales, simples guiños al espectador conocedor de esos términos, pero en la temporada cuarta, episodio 7, se va un poco más allá. El marido de la presidenta de las Naciones Unidas, por favor, la siguiente imagen, Ayun, que es profesor de universidad, habla con su esposa antes de irse a clase y ella le regala una manzana, pidiéndole perdón por su comportamiento irritable y manifestándole su amor. Una manzana, sin duda, un guiño para quienes conocen el significado de la manzana en el mundo griego. Y poco después lo vemos a él dando clase, explicando a un pequeño y selecto grupo de estudiantes de su asignatura, literatura universal, la disputa entre Ayante y Odiseo, en una sala adornada con los diáfanos dibujos de John Flaxman. Si nos fijamos en el fondo, detrás de la imagen de la pareja, podemos ver esos dibujos que están como frescos adornando la clase. No es casual esta referencia a dos tipos de héroes, ambos del mismo bando, pero enfrentados, puesto que las luchas dentro de las mismas confederaciones, los recelos y diferentes modos de ver el mundo son constantes en la serie. Como vemos, en este tipo de obras se explota en un aspecto positivo el componente bélico y exótico de encuentros con pueblos muy diferentes que aparece en los poemas homéricos. Se trata de la exploración de nuevos mundos o la defensa frente a enemigos del orden establecido. En otras muchas obras el sentido es distinto. La guerra de Troya, como ya en Tucídides, es utilizada como referente de una guerra de amplio alcance y muy duradera. Bien sabemos que la tragedia griega explotó la comparación de la guerra de Troya y la del Peloponeso, y esas tragedias han sido utilizadas en la tradición clásica para mostrar los desastres de la guerra, la muerte no solo de los soldados, también de la población civil, la existencia de razones ocultas tras una pantalla de excusas patrióticas. Con frecuencia se muestra el papel de los más desprotegidos, ancianos, mujeres y niños. Sirva de ejemplo los excelentes trabajos de Sandra Pereira Vinagre sobre el uso de las troyanas de Eurípides. Por favor, la siguiente imagen. El uso de las troyanas de Eurípides por parte de refugiadas sirias. Es un excelente caso del que se llama teatro de guerra, un excelente caso del uso en guerra o en posguerra de tragedias clásicas con fines terapéuticos, para poder sobrellevar el dolor de lo que se ha vivido, para poder hablar sobre lo que se ha vivido, gracias a la representación de estas obras. Solo a modo de ejemplo, porque en los últimos años, con la proliferación de guerras localizadas, y en las que con frecuencia hay una gran desproporción entre los contendientes, se han vuelto a traer a los escenarios las obras clásicas griegas y romanas o se las ha adaptado. Hécuba, la reina caída, que todo lo ha perdido, ha dominado la escena en los últimos decenios. Por favor, la siguiente imagen. En ella tenemos a nuestra querida compañera, también helenista, Diana de Paco, maravillosa amiga, que además es también una excelente dramaturga que ha obtenido muchísimos premios, muchos premios, y ha sido objeto de entrevistas y de comentarios, incluso trabajos de tipo científico. La compañera Graciela Cejín lo sabe muy bien, porque ella y
sus colegas la están estudiando. Bueno, aquí aparece el cartel de la Orestiada Cenizas de Troya, en la que se está escenificando la Orestiada en una obra. Se resume, se condensa, se explota al máximo el contenido de la Orestiada. Esto mismo, aunque en menor medida, sucede con la Ilíada. En menor medida porque es difícil transformar en una obra de teatro un texto épico de tanta extensión. Hay que realizar una acurada selección de escenas. Se trata, en esencia, de hacer una obra nueva con los materiales viejos y con frecuencia lo que se busca es mostrar el desastre y la desolación que provoca la guerra, la ausencia del heroísmo épico y la existencia de motivos espurios tras las proclamas patrióticas. Eso es lo que realiza la joven compañía en 2016 con los 2 poemas homéricos en sendas obras. La Joven es un proyecto de la Fundación Teatro Joven, una plataforma sin ánimo de lucro de ámbito nacional que actúa como punto de encuentro entre jóvenes apasionados por el teatro, profesionales de las artes escénicas y cientos de profesionales de la docencia cuyo objetivo es combatir la desafección entre los jóvenes y la cultura. Ha estrenado 23 montajes que han disfrutado cerca de 350.000 espectadores, incluida una Eneida, con el subtítulo Playlist para un continente a la deriva. Por favor, la siguiente imagen. Dirección de José Luis Arellano García, una obra escrita por Paco Gámez, en la que se indica bien claramente que se crea a partir de Virgilio. Se deja claro que no es la Eneida de Virgilio, sino una nueva obra a partir de ella, muy original, puesto que por primera vez La Joven y el Teatro Circo Price se unen para crear un espectáculo con 20 jóvenes artistas del mundo del teatro, el circo, la música y la danza. En la imagen que tenemos ahí delante podemos ver que se trata en realidad de una obra muy espectacular, por eso participa el Teatro Circo Price. Siguiente imagen, por favor. En la sinopsis dice: un asentamiento pobre al margen de la ciudad mediterránea acaba de ser destruido por un grupo de invasores al grito de "no os queremos aquí, fuera". Un joven huye de entre las llamas y su novia se niega a acompañarle. Prefiere quedarse junto a las cenizas de lo que fue su hogar. Si ese barrio se llamase Troya y ese chico Eneas, él tendría que buscar su lugar en el mundo con la promesa de un futuro posible. Los 12 cantos de la Eneida son aquí playlist llena de temazos, música para una paliza, ritmos sensuales, canciones tristes, karaoke. A veces hay que volver al principio para saber quiénes somos y por qué estamos aquí, dice la sinopsis de esta obra. En abril de 2016, La Joven estrenó en Madrid una versión dramática de la Ilíada adaptada por Guillem Plúa, que formaba parte del proyecto Homero, que incluía también una versión de la Odisea por Alberto Conejero, ambas dirigidas por José Luis Arellano. Se estrenó en un pase matinal para institutos, en consonancia con la finalidad de esta compañía. Aquí se apostó por una puesta en escena sencilla. Por favor, la siguiente imagen, que descansa sobre todo en los actores, que sobre una platea giratoria con proyecciones al fondo van desgranando los episodios de la obra. En esta imagen vemos a todos los actores que salen para saludar al público y vemos que la escena realmente es muy minimalista, un fondo negro sobre el que se proyectarán imágenes y una plataforma en la que están los actores. La siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos cómo están luchando dos guerreros, dos soldados, el uno a pie y el otro a caballo. Bueno, sigue siendo una obra que descansa mucho sobre el papel del actor. La obra no sigue fielmente la Ilíada, sino el contenido del poema, como se deja claro desde el comienzo mismo. No empieza con la referencia a la cólera de Aquiles, sino con un parlamento de dirigido al público. Dice Aquiles: la verdad es la primera víctima de cualquier guerra, es la que más duele. La sangre que mancha mis manos, los cuerpos que cubren el campo de batalla, los seres queridos que la lucha me ha arrebatado. Todo eso es resultado de aquella primera muerte, del día que murió la verdad. Cientos de muertos, miles de muertos, todos caídos por el honor de Menelao,
o por la pasión de dos enamorados, o por un concurso de belleza. ¿Fueron esas las verdaderas razones o quizá todo fue una mala excusa para obtener el control comercial del mar Egeo? Hace tiempo que el mundo ha olvidado lo que ocurrió en realidad, porque con la verdad no se moviliza un ejército, con la verdad no consigues que un hombre le corte el cuello a otro, con la verdad no rezas por la destrucción de países enteros. Por eso lo primero que hace cualquier guerra es acabar con ella y la sustituye por algo mucho más efectivo, el mito. No es en absoluto el único caso de recreación en forma de drama. Un par de años antes, en el 2014, por favor, la siguiente imagen, se representó en el Festival de Mérida la Ilíada de Staftis Libancinos, en griego clásico y subtítulos en castellano, una versión en la que se trasladan los 24 cantos y se le da un tono contemporáneo en el que subyace una alusión a la situación de Grecia hoy en día. Estas alusiones y recreaciones siguen un patrón habitual en la tradición clásica. En cambio, la obra que ahora vamos a comentar tiene características peculiares. Por favor, la siguiente imagen. Se trata de Il Cavalluccio di Troia, de Delio de Martino, publicado en La Bussola, Roma, 2025, julio de 2025, de manera que está recién salida del horno. Delio de Martino, que tenemos en la imagen, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Bari y realizó su doctorado en régimen de cotutela en las universidades de Bari y Valencia, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Actualmente, después de haber desempeñado puestos docentes en las universidades de Bari y Valencia, es investigador permanente en la Universidad Telemática Pegaso. Tiene una amplia producción académica en la que estudia la tradición clásica, pero también tiene una amplia trayectoria como escritor y algunas de sus obras han sido premiadas. La que aquí presentamos es la última, recién impresa, El Cavalluccio di Troia, peculiar título para una novela que tanto en la forma como en el contenido es ciertamente peculiar. En la imagen tenemos la imagen de la portada. En lo formal y por lo que hace al texto, tenemos delante una narración estructurada en forma de relatos cortos sobre diversos aspectos relacionados con la guerra en general y con la guerra de Troya en particular. Pero además este libro incluye unas curiosas ilustraciones de mano del propio autor que nos dan también la clave para interpretar correctamente los relatos. Parecen realizadas por un niño, a lo que se refiere el título, el caballito de madera, que se regala a Alejandro, el protagonista, y que es su juguete más querido y que más adelante tendrá un uso mortífero. Un joven, que apenas ha dejado de ser niño, tiene que partir para luchar en Troya, cuya guerra está ya en su 10º año. Sus amigos no van a filas aún, son un poco más jóvenes que él. Él tiene que dejar atrás los juegos infantiles, los inicios en las delicias de Afrodita, el productivo contacto con su maestro, el afecto de su madre. Todo lo que ha sido su vida hasta entonces queda atrás por una guerra a la que no ve sentido. La novela va mostrando los pensamientos y sentimientos de este muchacho en cada situación en la que se encuentra. Se plantea un relato de la guerra con unidad de contenido, como puede verse en la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos el índice de la obra. En él podemos ver cómo se va articulando la novela a través de esos relatos, teniendo todos esos relatos entre sí una relación, una unidad. El protagonista es espartano, lo que permite al autor mostrar los valores espartanos, su modo de vida, el proceso formativo, las altas expectativas en el valor de los hombres, las costumbres y juegos de los muchachos, pero también las diferencias entre la relación de la madre y la del padre con él. Es especialmente tierna la descripción de los sentimientos de la madre y la evocación de sus afectos por el hijo, en contraste con la actitud más formal del padre. El comienzo mismo marca el tono de la obra. Comienza el relato con un fortis cotere di lame, una fuerte sacudida de espadas, donde con precisión homérica se describe la muerte de un guerrero con todo lujo de detalles y sin interrupción su llegada a las puertas del Hades, en un continuum que parece negar la existencia misma de la muerte.
A este primer relato sigue la presentación de Alejandro, la noche antes de la partida a la guerra, un joven que contempla sus armas perfectas y preparadas para entrar en acción, mientras se plantea cuál será su futuro. En el relato octavo, por favor, la siguiente imagen. El texto que lo tienen en italiano, obviamente, porque es la lengua original. Yo voy a dar mi traducción, voy a leerles mi traducción. En el relato octavo, tras la despedida de sus padres, describe la caminata hasta llegar a la playa, penosa travesía para un niño. Caminaba pisando un suelo cada vez más arenoso. A cada paso, la tierra era sustituida por una arena cada vez más fina. Poco a poco, granos cada vez más afilados empezaron a colarse entre sus zapatos. Aún no había salido a la guerra y ya notaba diminutas lanzas torturando sus pies. Sentía bajo sus dedos como un ejército de diminutos arqueros dispuestos a lanzarle una lluvia de dardos invisibles solo para arruinar aún más el peso de su armadura, obligándole a presionar con fuerza bajo sus pies. Y así cada paso se convirtió en una primera agonía, hasta que miró hacia abajo y tuvo la confirmación de lo que temía. El dorso de su pie estaba tan enrojecido que pronto empezaría a sangrar. Un momento, debo ajustarme el calzado. Arrojó su lanza y su escudo al suelo pedregoso y se sentó en un peñasco. Luego trató de ajustárselos lo mejor que pudo para poder continuar. Arrojó su lanza y su escudo al suelo. Poco tiempo ha necesitado para arrojar lanza y escudo, lo que explícitamente los principios espartanos prohíben, aunque por razones distintas. Aquí claramente vemos un rasgo antiheroico en el comportamiento de este soldado, en realidad un niño que se ha armado por primera vez. Con ello el autor va mostrando el tono de toda la obra. Estos elementos, que no pertenecen a la Ilíada, además de caracterizar al protagonista, dan cohesión al relato. Por ello incluye también el autor elementos que proceden de otras obras, como es la descripción de la calma chicha de la costa de Áulide. La siguiente imagen, por favor. La calma chicha de la costa de Áulide y los temores del joven por si lo convierten en víctima sacrificial para poder obtener buenos vientos, dado que es el más joven de todos los presentes. En el relato 10 dice: habían llegado a la playa. Desde allí, la proa del primer barco parecía amenazarle con todo el mal del mundo. El casco estaba encenagado a pocos metros de la orilla, pero dos ojos tallados en la madera del barco le observaban con severidad. Desde lo alto de la proa le miraban con el ceño fruncido, casi de desdén hacia un soldado que parecía más un niño que un guerrero. La sensación se interrumpió cuando se vio obligado a girar la cabeza. Un grito salió de las velas: «¡No hay viento! ¡Debemos esperar!». En la tragedia Ifigenia en Áulide, Eurípides dramatiza el sacrificio de la joven princesa por imperativo de la diosa Artemis para propiciar el viento que permita zarpar. Eurípides hace que el coro de muchachas del lugar muestre asombro ante la visión de la armada varada en la playa y la vayan describiendo. Aquí Delio describe la impresión que provoca en el joven la visión del ejército preparado para partir, pero no puede zarpar porque, como en la tragedia de Eurípides, no hay viento. En el relato siguiente, el muchacho recuerda lo que le contaron que sucedió en Áulide, el sacrificio de Ifigenia. En un momento determinado nos cuenta que sus compañeros lo llevan a una comida en la que él cree que va a ser la víctima sacrificial, pero que en realidad han sacrificado una cierva, lo que vuelve a ser una evocación de la tragedia. Recordemos que al final la diosa se lleva a la joven Ifigenia y la sustituye por una cierva. Este tipo de evocaciones, perfectamente integradas en la narración, son constantes en la novela, en lo que el autor muestra sus conocimientos del mundo clásico a la par que su pericia como narrador. Siguen los episodios más relevantes de los poemas homéricos, como por ejemplo el Canto 15, en el que ya ha avanzado el relato, se recoge el principio de la Ilíada. Incluso los versos iniciales, por favor, la siguiente imagen. Se recogen incluso los versos iniciales, a la par que hay una referencia velada al Filoctetes de Sófocles. ¿Qué está pasando en Troya? El Aedo se había acercado punteando su cítara.
Lo habían encontrado allí, en aquella isla donde se habían detenido unas horas para aprovisionarse. Un aedo ciego, pero con la mirada orgullosa de quien conoce el presente, el pasado y el futuro. Se había acercado como si supiera que se dirigían a Troya y esperaba alguna noticia más. Cántame, oh diva, del pelida a Aquiles, la torva ida que trajo dolor sin fin a los aqueos. Cantó entonces que en Troya todo estaba bloqueado desde hacía tiempo. Una terrible epidemia de peste estaba diezmando a los hombres más que la propia guerra. Las tiendas estaban llenas de soldados que gritaban ya no por las heridas de batalla, por unos cortes de espada, por una mano, o una oreja amputadas, por un ojo perdido, sino por los dolores de una terrible enfermedad. Sigue pues el tono antiheroico de la novela, gritos de dolor por una enfermedad en lugar de los gritos de la batalla y sus consecuencias. Ese deseo de dar unidad al relato implica la inclusión de escenas procedentes de otras obras, entre ellas obviamente la Odisea, para completar la narración. La siguiente imagen. Así sucede en el relato 14, dedicado a las sirenas, pero modificado. No es en el regreso ni es en la nave de Odiseo donde Delio sitúa el encuentro con las sirenas, sino inmediatamente después de partir hacia Troya, y es el joven el que es seducido por el canto de las sirenas. Dice, a lo lejos, mezclado con la espuma de las olas, cruzaba el mar hasta llegar a sus oídos. Las notas de aquella canción, impulsadas por la misma brisa que rozaba las velas, se hacían más fuertes con cada ola. Sílabas dulces procedentes de quién sabe dónde. Entrecerraron los labios para entonar su canción. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Somos las dulces sirenas. Ningún muchacho podrá ignorar nuestra canción. Abandona el pólemos, abandona el escudo. Ven a disfrutar de nuestra canción y de nuestra carne. Ningún viaje vale más que nuestra compañía. Nuestra cola vale más que todas las guerras presentes y futuras. Había tomado una decisión, ya no le interesaba nada. Después de todo no tenía elección, la única era rendirse a la miel de aquellas palabras y huir. Obviamente en el dibujo las sirenas tienen la forma en la que son conocidas actualmente, medio mujer, medio pez. En el relato 26 y siguientes el protagonista es Odiseo. Se inicia el relato con la añoranza de Ítaca. Odiseo cuenta cómo lo obligaron a ir a esa guerra. Describe detalladamente la trampa que le tiende Palamedes y cómo tiene que descubrirse para no matar a su hijo. Sigue mostrando el rechazo por esa guerra que no le interesa y del recuerdo del hijo pasa a hablar de la solución. Veamos la siguiente imagen. La verdad es que odio este Pólemos. Solo me han contado falsedades. Yo no quería venir aquí y solo vine porque me obligaron. Odio cada piedra de este campo. Solo quiero irme a casa. Continúa el relato. Era de juguete, un caballo de madera con ruedas. Su cabeza estaba adornada con unos ojos que parecían reales, como los de la diosa del barco en el que había llegado a Troya, tan grande como una mano. Lo tallé para mi hijo, pero después de todo él no será mucho más pequeño que tú ahora. Haré otro. Cuando pueda le haré otro más grande. Ahora te será más útil. Cuando odies la guerra, recuerda, este caballo será nuestra libertad. En el relato 48, la siguiente imagen, el último, el autor describe el efecto de la salida del vientre del caballo. Alejandro inmóvil ante la barbarie y de repente un soldado se vuelve hacia una presa fácil. Un hombre que lleva en los hombros a un anciano y junto a él un niño. Alejandro propicia que se escapen, provocando que el soldado dirija su atención hacia otros. Y así termina la novela. El niño del trío troyano dio 2 pasos más rápidos para seguir a su padre, dejando atrás el humo de la muerte. Esbozó una sonrisa hacia Alejandro. Aquella sonrisa fue suficiente. Alejandro leyó en sus ojos que se llamaba Julo, nieto de Anquises e hijo de Eneas. En sus ojos leyó, sobre todo, que de los escombros de Troya resurgiría la luz. Aquel país era el metron pantón de un mundo por reconstruir. Iluminado por la estrella del destino, Alejandro lo vio desaparecer tras los escombros de la columna rota, entre las primeras luces del carro de Helios.
No es casual que termine así la novela, con una escena que se convirtió en símbolo del amor paterno-filial y en general de la piedad. Piedad es también lo que Alejandro siente hacia esas tres personas y percibe el agradecimiento en los ojos del niño. Precisamente por todo ello, esta novela tiene un claro tono antibélico y antiheroico. El protagonista, que es demasiado joven, debe luchar en una guerra a la que no encuentra sentido por algo que no le interesa y al final ayuda a escapar a unos enemigos. La obra en su conjunto está impregnada de un profundo conocimiento del mundo y la literatura clásica, de la épica homérica, pero también de la tragedia. En varios momentos el autor utiliza comparaciones con animales, como es habitual en los poemas homéricos, normalmente al describir los ataques de los soldados. Pero hay un motivo presente desde el comienzo de la obra y que se va mostrando de tanto en tanto: la mirada. La mirada del joven, la de la diosa que es el mascarón de proa, la mirada de los soldados, los ojos del caballito de juguete, y así a lo largo de toda la novela hasta llegar al párrafo final que hemos comentado, en el que primero es Alejandro el que ve a los tres hombres que escapan. Después un soldado los ve con ojos distintos y Alejandro provoca que desvíe la mirada. Por último se miran el niño, Ascanio, y Alejandro, y es de esa mirada de la que se desprende una esperanza. Como en el caso de las restantes referencias de las que hemos hablado, incluso de las ligeras alusiones, se produce un juego entre el texto nuevo y el de referencia, en el que cuantos más conocimientos tiene el lector, más disfruta de diversos niveles de lectura. En todo caso, esta obra, como las otras de las que hemos hablado, se entienden sin tener en cuenta las referencias a Homero. Pero esas referencias enriquecen el texto y producen mayor placer a la lectura o a la contemplación en la medida en que aportan una mayor profundidad al mensaje. Con esto termino mi intervención y quedo a su disposición para las preguntas que deseen hacerme. Bueno, muchísimas gracias. Les vamos a pedir si son tan amables de activar las cámaras para esta instancia en la medida de lo posible, porque sabemos que muchas veces activar la cámara implica inestabilidad de la conexión, pero en la medida de lo posible quizás puedan hacerlo. Muchísimas gracias, Carmen, por esta exposición y por esta apertura a tantas perspectivas y a tantas miradas tan novedosas. Quiero aclarar que se encuentra en la sala, en este modo colmena, Delio Di Martino, ¿cierto? Y su papá, porque creo haberlos visto por allí, haberlos admitido, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Hola, todos. Delio. Hola, Delio. ¿Cómo Hola. estás? Hola, Ángela. Bienvenido, bienvenido al modo colmena. Desde Buenos Aires te damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Quiero agradecer ante todo a Carmen por la profunda análisis que ha hecho y el trabajo de análisis. Ha reconstruido todo el enlace que he tratado de tejer en el texto entre obras antiguas pero también obras modernas. Yo he tratado de hacer lo contrario respecto a lo que comentaba al principio, es decir, he pulverizado parte de obras modernas en un fondo, en una trama antigua. Es lo contrario que respecto a lo que normalmente se hace en la ciencia ficción cuando se pulveriza, se ponen unos pequeños elementos. Yo he tratado de hacer lo contrario y efectivamente he tratado de presentar la trama de la Ilíada a través de ojos, como decía al final, de un muchacho, ¿no? Un muchacho casi niño que mira con una mirada moderna, una mirada postmoderna a la guerra. Había iniciado a escribirlo antes de que explotara la guerra en Ucrania, pero
lo estoy terminando justo durante los últimos acontecimientos. Y quería agradecer a Carmen también porque esta novela es también el resultado de todos sus esfuerzos, todos sus congresos, toda su energía y actividad de muchísimos años, desde que era un niño hasta ahora. 14 años tenías, ¿no? La primera vez que viniste Sí, sí. Sí, a sí, los 14. congresos nuestros. Sí, son muchos ya. Bueno, es una suerte de Sí. homenaje también, ¿no es cierto? Es una suerte de homenaje también, claro Sí, que sí, sí. sí, también un homenaje a Carmen y a toda Muchas su gracias. cultura, toda su, Bueno, toda pero ahí detrás su yo actividad. veo a Francesco, ¿eh? Yo ahí detrás Sí. veo a Francesco. Ahí, Francesco. Sí, que No, no es no he un podido. ignorante del mundo Bienvenido, clásico. bienvenido. Muchas gracias. No he podido oír todo bien, pero lo que he oído demuestra que su conferencia, la conferencia de la profesora Morelia, es excelente como siempre, como siempre. Y su característica es de estudiar no solo con competencia, mas siempre con mucho amor, que es una cosa muy particular y muy agradable. Siempre es un deleite escucharla, ciertamente. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas, de comentarios, de inquietudes. Me parece que ahí veo levantadita la mano de Ale, ¿no es cierto? Ale, ¿levantaste la mano? Sí, bueno, perfecto. Entonces, abrite el micrófono y adelante. Espero que se escuche. Perfecto, Ale. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Carmen, te voy a llamar por tu nombre, por la conferencia. Excelente. Ha sido un gusto conocer todo esto que nos ha presentado. Yo estoy hablando desde la provincia de Chaco, en el interior de Argentina. Quería decirte que, bueno, en el cierre me puse a pensar porque hablabas de que la lectura con el conocimiento del texto, de los textos clásicos acrecienta el placer del lector, pero también pensamos que genera nuevas posibilidades de comprensión, de interpretaciones, ¿no es cierto? Todo eso que se agrega con esa relación que traban los textos. Y pensaba también si no podríamos llegar a decir, bueno, hay una nueva lectura de la Ilíada, ¿qué te parece? Desde ese mundo en guerra que está preocupando al escritor actual, al que agradecemos su obra. Muchas gracias por conectarte. Esto es lo bueno que tiene el Internet, que cuando no falla, permite que desde lugares lejanos podamos estar juntos y participar con mucha libertad. Realmente, tanto la Ilíada como la Odisea han sido reinterpretadas, el propio poema, el poema griego se ha visto con ojos distintos a partir de las recreaciones y de sus usos en obras posteriores, porque su utilización desde una postura antibelicista permite que volvamos a leerlo. Bueno, yo siempre he pensado que la Ilíada es un poema antibelicista, es un poema en el que se están cuestionando los valores, los propios valores que fundamentan la épica homérica se están cuestionando en este poema, con un Aquiles que no quiere luchar, que se ve obligado a volver a la lucha. Pero esta lectura es facilitada por la utilización en obras posteriores. Cuando asistimos a una obra de teatro en la que se nos representa un Edipo Rey o las troyanas que antes hemos visto que representaban las mujeres sirias en los campos de refugiados. Nuestros ojos ya ven de un modo distinto la obra de Eurípides. Es decir, que esas recreaciones, esas interpretaciones que son obviamente modernas, bueno, cada una en su época, cada una en el momento en la que se realiza, esas reinterpretaciones nos hacen que volvamos la vista atrás y que veamos lecturas distintas en esos textos antiguos. Así que enriquecen
doblemente. Enriquece la obra nueva y enriquece la obra antigua. Muchas gracias. Faltaba más. Lili, Sí, bueno, llegué un poco tarde porque estuve haciendo algunas cosas en la facultad. Estoy acá en el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras y después tuve problemas con la conexión, así que por de pronto quería saludar a la profesora Morenilla, que ahí entré medio intempestivamente. Pero me quedo igual, me hizo repensar mucho lo que dijo Alejandra en el final de su conferencia, ¿no es cierto? De la necesidad de insistir en volver a los clásicos, en repensarlos sobre todo en las claves actuales, sobre todo en un mundo que se debate, creo que no solamente en una guerra que va camino a ser eterna, como puede ser como pareciera ser la de Ucrania, pero me resulta como aún mucho más pavoroso lo que está pasando en Gaza, donde me parece que los límites de lo humano nos lleva a replantear qué clase de humanidad es la que a la que nos estamos enfrentando. Por eso me parece que resulta cada vez más necesario insistir sobre todo en los distintos niveles de educación en los que podamos estar comprometidos o comprometidas en volver a los clásicos para repensarlos, leerlos, por supuesto sin perder las claves de lo antiguo, si es que lo podemos reponer, pero sobre todo extenderlos, recepcionarlos en las claves de hoy, ¿no es cierto? Que creo que resultan cada vez más necesarias. Sí, efectivamente, Liliana, efectivamente. Yo también estaba pensando, tenemos el conflicto de Ucrania, está el terrible. Bueno, eso no es un conflicto, es un genocidio. Es un genocidio, ¿no? Y puntualmente van surgiendo guerras localizadas en determinados lugares. Ya procuran que no desaparezca nunca la guerra, es un inmenso negocio. Totalmente. Y nunca, creo que nunca ha sido más necesario que volvamos a los clásicos, como lo es ahora. Y que volvamos a los clásicos no solamente para nosotros, como tú decías, sino para proyectarlos en la medida de lo posible a un público amplio. Sí. De ahí la importancia de realizar actividades de difusión de la cultura clásica, en las que, bueno, yo también he estado implicada en difusión del mundo clásico, dando conferencias en pueblos, incluso en asociaciones de amas de casa, porque sí, porque justamente a ellas es a las que más hay que hablarles de la importancia, por ejemplo, de la mujer, del papel de la mujer en el mundo clásico, todas estas cosas. Y de ahí la importancia de compañías como la Joven Compañía, que lo que hace es utilizar a los profesores de los institutos de enseñanza primaria y secundaria para que lleven a los alumnos al teatro. Y probablemente esos alumnos no vuelvan a ir al teatro nunca más en su vida, porque ya sabemos que el teatro hoy en día se ha convertido en un club de personas cultas, desgraciadamente. Los que van al teatro suelen ser siempre las mismas personas. Lo que hacen es intentar romper con esa barrera, llevando a la fuerza a los alumnos de los institutos a ver estas obras y mostrarlas de una manera popular, de una manera actual. Son los clásicos, siguen siendo los clásicos, pero están transformados, como decía Delio, pulverizados, desmenuzados y vuelta a construir una estructura con ellos. Desde hace bastante tiempo también hay una organización, Segóbriga, se llamaba antes, ahora no sé, que agrupaba a bastantes institutos y los propios estudiantes, ayudados por sus profesores, representaban una tragedia o una comedia, griega o romana, y la iban llevando por varios teatros. De manera que esos muchachos que han representado una obra de teatro clásica no la van a olvidar, no van a olvidar los clásicos. Y lo hacen naturalmente con una perspectiva nueva, con una visión nueva.
es necesario que volvamos a repensarlos. No hace mucho se publicó un libro, entre las autoras estaba Lucía Romero Mariscal, la compañera de Almería, sobre monólogos procedentes de tragedias para uso en las escuelas. Monólogos, obviamente, con un contenido que podía impactar al público joven, al público nuevo. Resulta absolutamente necesario. Sí. Bueno, yo me dedico hace muchos años a trabajar en extensión universitaria en zonas de vulnerabilidad cerca de la facultad, y una de las cosas que sigue atrayendo siempre a los niños y a las niñas que vienen de distintas naciones latinoamericanas y que están en los bordes prácticamente de nuestra ciudad, bordes, no sé, en los bajos, en donde, sí, donde los en poderes, el margen. las élites los ponen. Bueno, el mundo clásico sigue teniendo mucha fuerza y siempre seguimos insistiendo y ellos siguen pidiendo lo mismo. Bueno, porque también a través de sus maestros y de sus maestras vuelven, ¿no? Sigue concitando el Minotauro y Aquiles y Héctor y no dejan de tener popularidad y bueno, y vamos desde esa mirada, ¿no? Y con esa perspectiva. Y se produce Hay que mucho. agradecer también el papel que realizan los profesores en enseñanza secundaria y en bachillerato, que se esfuerzan mucho por atraer alumnos a las asignaturas de cultura clásica, de latín, griego o cultura clásica. Se esfuerzan mucho. A veces no bien valorado en la universidad. A veces los profesores universitarios decimos, pero bueno, ¿qué hacen estos? Lo que pueden. En primer lugar, lo que pueden, con el material que tienen, y que intentan despertar en los estudiantes, en estos jóvenes alumnos, intentan despertar el aprecio por la cultura clásica. Para ello tienen que hacer una relectura. Preciso. Seguro. Tienen que hacer una relectura mostrándoles lo que tienen de común. Yo lo que les digo a los míos es qué modernos eran estos antiguos. Constantemente, cuando estoy traduciendo algunos textos y entonces lo pongo en relación con las circunstancias, con algún elemento cultural actual, y les digo, fijaos cuán modernos eran estos antiguos. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Carmen. Nada más, Eliana. ¿Quién más? Porque no los veo a todos, ¿no? Así que vos, Ensi, los ves a todos como para detectar alguna manito Sí. levantada. Por ahora no hay ninguna, por ahora. Bueno, entonces aprovecho yo. Muy bien. Aprovecho yo a plantearte dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo ha sido tu proceso de lectura e interpretación de la novela de Delio? Con Delio, en realidad, sabiendo que el autor es un contemporáneo, porque es un proceso diferente de la lectura que nosotros hacemos con autores que ya no están, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay como una suerte, o podría haber, ¿no? Una suerte de bueno, quizás condicionamiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso desde lo intelectual y desde lo emocional? Por un lado, y después te hago la otra. Pues es una buena pregunta, Marcela, es una buena pregunta. Mira, te voy a decir, yo no trabajo normalmente, evito trabajar autores vivos. Lo evito, porque trabajar con autores vivos, lo siento, Delio, trabajar con autores vivos es muy difícil porque tú puedes decir una cosa, te pueden intentar contradecir o lo más frecuente es que se apropien de lo que tú has dicho. Porque tú has percibido cosas que ellos no han visto. Y de repente en la siguiente entrevista que lees en un periódico están soltando tus palabras. Eso no importa, que se apropien de lo que tú piensas, no pasa nada, se extiende la cultura, no hay problema. El problema es cuando puede haber contradicción. Bueno, vamos a ver, yo con Delio no he hablado. ¿Hay confianza? Hay confianza, nos conocemos 30 años, de manera que tenemos confianza. Yo no hubiera aceptado realizar la introducción de su novela. El prefacio es mío,
lo escribí yo. Yo no hubiera aceptado hacerlo si no me hubiera gustado. Él me envió previamente la novela y me dijo que si me gustaba que hiciera las palabras preliminares. Y por eso las hice. Si no me hubiera gustado, le hubiera dicho, uy, Delio, qué ocupada estoy, no te puedes ni imaginar lo mal de tiempo que voy. Bueno, como me gustó, me olvidé de él. Yo no consulté nada con él. Hice una introducción que es mucho más breve de lo que aquí he planteado, porque en el libro lo que importa es, bueno, pues presentar la obra y nada más. Ahora me he extendido en el estudio y lo he estudiado la obra como si fuese un autor muerto. Lo siento. Es el único modo de poderme sentir yo libre, y si hay algo que no me gusta, pues poderlo decir, de poder dar mi opinión sobre la obra y que él, en todo caso, después pueda decirme estoy de acuerdo o no, o te has saltado un elemento que es muy importante. Por ejemplo, yo en la introducción no hablé de la mirada. Y la mirada me parece un elemento fundamental en la obra, que ahora sí que lo he hecho al terminar la conferencia. De manera que podía habérmelo dicho. Cuando le envié el prefacio, podía haberme dicho, Carmen, muchas gracias por el prefacio, pero demasiado corto. No has hecho referencia a algunos puntos esenciales. No lo hizo, es un excelente muchacho y no lo hizo. Es decir, procuro trabajar con total independencia. Lo he hecho también, he trabajado sobre la obra de Diana de Paco, que es una buena amiga, y no he hablado con ella. La conozco muy bien sus trabajos, estuve en su tesis doctoral, estuve en sus oposiciones para titular de universidad, es decir, que tenemos una buena relación, pero yo no hablé con ella cuando estudié su obra y la presenté. Después se la envié, después le envié el trabajo que había hecho, cuando ya estaba para publicar y no me podía decir, podía decir lo que quisiera, pero yo no lo iba a introducir en la obra porque lo que yo veo es lo que yo veo. Así que sí, es difícil, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, voy con la otra, no sé si es una pregunta, pero por supuesto coincido con tu planteo y con el de nuestras amigas Ale y Lili respecto del final de tu conferencia, de la necesidad de volver una y otra vez y de seguir insistiendo como la gota que horada la piedra respecto de la lectura y la presentación de los clásicos. Ahora, me pregunto si ustedes en España y vos con tu trabajo y tu trayectoria de tantos años, podrías hablar de un proceso, como hoy diríamos, de mente abierta, de open mind, respecto de ciertos prejuicios en relación a las reescrituras, en relación a las reelaboraciones, que muchas veces, de las cuales se dice, esto no es Plauto, esto no es Terencio, esto no es Virgilio, ¿no? Porque digamos, acá en el ámbito de Buenos Aires, en lo que a puestas en escena y a la dramaturgia y al teatro se refiere, adaptaciones e inclusive, bueno, traducciones teatrales y demás, muchas veces es eso lo que resuena, ¿no? Esto no es el autor, no es el original, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión en este sentido, porque a mí me parece que es muy sano y muy prometedor presentar este tipo de reelaboraciones y de reescrituras, ¿no? Porque es un modo de, bueno, reavivar y mantener la eternidad y la memoria de los clásicos. Sí, efectivamente, en ámbitos intelectuales. 2 minutos estás afuera, pero todos los días. A ver, Lili, creo que hay un poco Sí, de ruido de fondo, si podés silenciarte. Sí. Ahí va. Vale. Bueno, como decía, hay en ámbitos intelectuales, en el mal sentido de la palabra, de las personas que están encerradas en su mundo, como una torre de marfil, con sus libros, con sus películas de culto,
sí que se produce ese tipo de afirmaciones. Por eso, los dramaturgos ya hoy en día colocan en las obras, en los carteles de las obras, colocan explícitamente basado en la Antígona de Sófocles o basado en lo que sea, curándose en salud de esas críticas. Pero claro, yo es lo que me planteo siempre. ¿Cómo recibieron los espectadores del momento la obra? Si nosotros presentamos la obra ahora a los espectadores actuales, tal y como fue representada, lo que se llama la representación arqueológica de la obra, lo que van a recibir estos espectadores es algo totalmente distinto a lo que recibieron los primeros, puesto que los primeros tenían unas convenciones dramáticas que ahora no se tienen. Tenían unas costumbres, tenían una cultura. Ahora, por ejemplo, tenemos los audiovisuales, estamos totalmente bombardeados con la imagen, cosa que no tenían los clásicos, obviamente. Pondré un ejemplo. Hace ya algunos años se representó en Sagunto y en varios lugares la Medea de Eurípides, dirigida por Cacoyanis y protagonizada por Nuria Espert. Magnífica, magnífica. Nuria Espert, a pesar de los años que ya tenía entonces, hacía muy bien el papel de Medea, podía muy bien utilizar el papel de Medea. Bueno, es Nuria Espert. El final de la obra, el momento en el que en el texto, en la tragedia griega, se nos dice que aparece un carro tirado por dragones que envía a su abuelo, Helios, el sol, y ella monta con los niños, se lleva los cadáveres de sus hijos para rendirles culto, crear un culto. En ese momento se deja caer una inmensa tela en el escenario y se proyecta una diapositiva inmensa, cuán grande es el Teatro Romano de Sagunto. En esa diapositiva estaba Medea semisentada, con los niños apoyados en los brazos, con los niños apoyados en las piernas, totalmente hierática porque es una diapositiva. Y lo que se oye es su voz. Jasón está en el escenario moviéndose y se oye la voz de Medea que dialoga con Jasón. A mí me pareció un gran acierto. Me pareció un gran acierto porque Medea ya no es de este mundo. Medea ya no es una mujer, no puede ser representada como una mujer. Vamos a ver, no podemos sacar un carro tirado por dragones. Nos da un ataque de risa, ¿vale? Así que eso no se puede hacer. ¿Cómo lo sustituimos? Bueno, está muy bien sustituido por esta diapositiva que nos la muestra hierática y en una actitud que recuerda las Madonas, con el Cristo sobre las piernas. Hay, por lo tanto, una evocación de que ya no es humana, ya no es una divinidad, puesto que de hecho era una semidiosa. Bueno, despertó interpretaciones muy variadas, no gustó, la gente... A mí me gustó. A mí me parece que está reproduciendo muy bien lo mismo que la misma sensación que tendrían los espectadores cuando vieron ese carro alado en el que ella partía. Ya no es una mujer, es algo más, que se va. De manera que sí que existe esa actitud por parte de los intelectuales, pero afortunadamente cada vez se estudian más esas recreaciones hechas para la masa, de cultura popular. Por ejemplo, he citado el artículo de Luis Unceta. Ese trabajo de Unceta está dentro de un proyecto de investigación de la Autónoma de Madrid, que trata, el título es Marginalia, y en él se ocupan de las recreaciones de tipo diverso, que no son las canónicas. No es una obra de teatro titulada Medea de Eurípides, sino todo este tipo de cosas. Es decir, ya hay incluso proyectos de investigación que están estudiando la cultura popular, la cultura de masas, y viendo hasta qué punto influye la cultura clásica y cómo podemos utilizarla. Tenemos que tener esta mentalidad abierta. Al igual, Marcela, recuerda cuando estuvimos en México.
el problema de la traducción de los textos, de tus textos. Y como dijiste, no me cambien la traducción porteña que yo he hecho por una traducción de la RAE, que no es eso lo que yo quiero. Tenemos que tener la mente abierta y aceptar que lo que buscamos es provocar en el espectador algo similar a lo que sintieron los espectadores en su momento cuando se representó por primera vez. Y para eso hay que hacer lo que vosotros hacéis en vuestro grupo de investigación, acercando la obra a la lengua que conoce la gente y meterse en obras de otro tipo de género literario. Muchas gracias, Carmen, clarísima, clarísima. Sabés que me viene a la mente la puesta en escena del 2014 en Mérida, del Eunuco de Jordi Sánchez y Antón Gómez, que nosotros hemos trabajado con los chicos del equipo, en la cátedra, con los alumnos. Pudimos experimentar en carne propia la proyección del video, que bueno, tuvimos la suerte de rescatar después de la pandemia. Cuánto disfrutaron los estudiantes de esa puesta en escena y cómo pudieron, obviamente, detectar, analizar los cambios, las reelaboraciones y la reescritura, por ejemplo, en torno a la escena de la violación, ¿no? Es decir, cuántos cambios tuvieron que hacer Jordi y Pep Antón en relación a esa escena del eunuco de Terencio, que tal como está planteada en Terencio, sería muy difícil hoy llevar quizás a la escena, ¿no? En una coyuntura vinculada con la violencia de género y demás, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es tener esto que vos decís, ¿no? La mente abierta como para, bueno, entender que hoy tenemos hoy estamos en el siglo XXI con, bueno, con un mundo que ha cambiado el paradigma, en muchos casos para mejor, en otros estamos retrocediendo a la barbarie, pero bueno, que hay que tener en cuenta, digamos, estos cambios, ¿no? Sí, efectivamente. Y ya se dice que cada generación necesita su propia traducción. Exactamente. Y si esto es válido para la literatura griega, digamos, culta, elevada, la tragedia, la épica, mucho más lo es para la comedia. La comedia no se... Una traducción de cualquier cómico hecha hace 50 años, el público de ahora, los chavales de ahora ya no la entienden. Okay. Y esto me hace recordar una intervención que tuvo la compañera de México, Silvia Aquino, cuando di una conferencia hace un par de años sobre cómo traducir el teatro y me preguntó por la traducción de Aristófanes. Se había representado en México recientemente una obra, no recuerdo cuál era, de Aristófanes en la traducción de un excelente helenista español cuyo nombre no voy a dar, que estaba publicada en una editorial de mucho prestigio. Y dejó muy frío al público. El público no se enteraba. No se enteraba de los chistes, no se enteraba de los insultos, no se enteraba de las bromas, porque no es lo mismo la lengua del español castizo de Madrid o de Salamanca de hace 50 años que el español de México de hoy en día. De manera que esto hay que tenerlo en cuenta, es ineludible. Si no queremos tener que estar con el diccionario en la mano, parando la imagen y yendo al diccionario para ver qué es lo que está diciendo este señor que no me entero de lo que dice. Es decir, que tenemos que repensar las obras, repensar el modo de traducir, el modo de acercarnos nosotros, el modo como hablamos de estas recreaciones delante de los jóvenes para no desanimarlos en la lectura de estas nuevas obras, que también son interesantes. También son muy interesantes. Exactamente. Bueno, quería preguntarle a Delio y a Francesco cómo se sintieron en esta tarde tan intensa, tan interesante, tan motivadora que nos interpela a todos. Para mí ha sido un real honor escuchar hablar de mi novela italiana en un contexto internacional a propósito de traducción, ¿no? Entonces,
escuchar también una traducción de una página que había escrito en italiano, cómo ha sido traducida al castellano. Y también ha sido muy interesante escuchar hablar de traducciones y también de transtextualidad, también en el sentido audiovisual, porque también insertar el análisis de la novela dentro de un contexto de análisis de series televisivas ha sido muy interesante, así como el discurso de la mirada, porque efectivamente cuando me pongo a escribir, pienso siempre que estamos en una sociedad en que es muy difícil leer, es muy difícil capturar la atención. Entonces, yo lo que hago para intentar interesar al lector es estructurar el texto de una perspectiva casi audiovisual, de manera que no voy a enseñar unas imágenes a través de palabras, pero la imagino casi como un guión televisivo, un guión audiovisual, porque creo que es la única manera para tratar de interesar sobre todo a los jóvenes, que pero es algo que parece muy moderno, pero en realidad es algo muy antiguo, porque las obras maestras como la Ilíada o también la Divina Comedia, por ejemplo, son casi unos guiones. Si los leemos desde esa perspectiva, son muy inspiradores, no tan solo para textos, sino también para imágenes audiovisuales, vídeos, TikTok, etcétera, todo el comparto audiovisual también modernísimo, ¿no? Desde un verso de Homero podemos, yo creo que podemos sacar un mini video de TikTok muy, muy interesante, muy, muy atractivo también para los jóvenes. Entonces, agradezco de nuevo a todas y a todos, sobre todo a Carmen, por el análisis también de la mirada, ¿no? Me ha hecho pensar mucho este análisis desde esa perspectiva visual. Lo que has dicho de los TikToks, muchos profesores de educación secundaria o de bachiller están haciendo que los alumnos graben TikToks sobre obras clásicas, sobre una escena, sobre un personaje, y bueno, y de esta manera hacen que se impliquen más y que primero tienen que entenderlo. Si van a hablar pues, de Atenea, pues tienen que entender quién es Atenea y después la representan. Y representan una escena o representan una escena en eso en 3 minutos, claro, porque más de 3 minutos cansa, más de 3 minutos cansa. De manera que sí que es algo que están utilizando. Ya os digo que los profesores de secundaria y de bachillerato, pobrecitos míos, trabajan mucho. Sí, se esfuerzan mucho por captar la atención, por mantener la atención de los estudiantes. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? No, Si vos que los ves a todos. Todas las cosas que he oído son interesantes, muy interesantes, pero en particular me ha interesado lo que ha dicho Carmen en relación al inicio de la Ilíada. Es increíble. La Ilíada, el poeta de la Ilíada, no quiere saber de Aquiles, no quiere saber de Troya, de Ilios, quiere saber de un sentimiento de Aquiles, la ira. Es un sentimiento, es una cosa de una modernidad grande, muy grande. Y todo el poema que nos parece antiguo, es moderno, es anti, porque es una impresa cantar la ira. No, basta un canto, pero hay 24 cantos para cantar un sentimiento. Es una cosa, es más moderno de la Odisea. Es una paradoja, pero... Sí, Franco, mira, hace unos 30 años, publiqué un artículo
que muy poca gente leyó. Aquiles, héroe a su pesar, en el que yo lo que planteaba es que la Ilíada no es un poema épico al uso que canta las hazañas de los héroes, un poema pro hazañas, pro belicista, no. La Ilíada lo que está cantando es el desastre de la guerra, es el dolor que se provoca en esa guerra. El canto 24 con el encuentro de Príamo con Aquiles, los dos llorando abrazados. Aquiles llora pensando en su padre, que sabe que va a llorar porque él va a morir, y Príamo llorando por su hijo, por Héctor. Eso es tremendo. Como muy bien dices, es un canto al sentimiento de la cólera primero, de la ira, el amor propio, pero después el sentimiento del amor, que obliga a Aquiles a volver a la lucha, el sentimiento del dolor por las muertes. Es mucho más moderno de lo que creemos. Si lo leemos desde esa perspectiva que nos aporta, esa perspectiva nos la aporta la actualidad. Somos nosotros con ojos nuevos los que vemos que en los poemas es posible que haya una lectura, una segunda lectura que va más allá de lo que teóricamente dicen las palabras. Si lo leemos de esta manera, el poema se enriquece mucho, enriquece mucho. Muchas gracias a ambos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? En sí, ¿hay alguien más que vos estés viendo que yo no? No. ¿No? Bueno. Vamos. Marcela, yo creo que hemos hablado de todo. De todo. Ha sido una tarde fecunda, productiva, y además con conmovedora. La sorpresa de volver a ver a Delio, Franco, y por allá detrás he visto a Ángela también. Es una gran sorpresa y una gran alegría. Colegas queridos, amigos, en este modo colmena que tiene, bueno, sus pros y sus contras, pero en este caso valoramos esta posibilidad de poder conectarnos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Carmen, por tu generosidad, por tu amabilidad. Gracias a ti por invitarme, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Yo celebro la eternidad de algunos y también celebro la nuestra. Sí, así que claro. muchas gracias a todos. Que tengan una bellísima tarde. A vosotros, de verdad, muchas gracias. Gracias. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.